película hablaba de las tropas americanas, cuando desembarcan en Japón, cuando estaban en la guerra contra los japoneses, ellos tenían, había parte del ejército, eran indios navajos, nativos, orígenes navajos, y ellos pasaban el código, los códigos de la batalla estaban en su idioma navajo. ¿Por qué? Porque los japoneses podían descifrar los códigos en inglés, pero no podían descifrar los códigos en navajo. Entonces, esta película trata, Nicolas Cage es el protagonista, y trata de un grupo de gente que es asignada para guardar la vida y proteger la vida de los soldados navajos. Tenían que proteger a los soldados navajos. ¿Por qué? Porque protegiendo a los soldados navajos, protegían el código. ¿Sí? Usted sabe que en toda guerra los códigos son fundamentales. El tener códigos que el enemigo no puede descifrar puede ser la causa de la victoria en una guerra. Entonces, ellos hacían lo que sea para protegerlos. Tal es así que si alguno de estos navajos eran tomados prisioneros, ellos mismos sabían que sus compañeros tenían la obligación de ejecutarlos. ¿Por qué? Porque ante una tortura podían tomar el código y eso podía significar perder la guerra. Ahora, ¿por qué finalmente en el filme, en el filme original, los japoneses nunca pudieron descifrar o traducir el idioma navajo? Por lo tanto, usted sabe, conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial. Japón fue derrotado por las tropas americanas allí. Esta serie, entrando a la palabra, luego de no digo que es una continuación, pero va hilvanada con la serie anterior, de la cual ya le pasé todos los videos, en caso de sismo o incendio. Y quiero retomar un tema muy particular de aquella serie, y es la guerra que se desata en la mente del creyente. Estoy hablando de la guerra que se desata en la mente del creyente. Y quiero ver nuestra parte en la batalla, la victoria de Dios prometida y el poderoso efecto que para cada uno de nosotros tiene saber aplicar los códigos de guerra y proteger los códigos de guerra en esta batalla que tenemos espiritual. Bien, no voy a leer todo lo de la semana pasada. Cuando ya esté listo el video, se lo vamos a mandar. Todavía está el crudo, no está todavía editado. Se lo vamos a enviar. Solo quiero decirle, rapidito, para que usted entre en tema, hay un propósito de Dios para nuestras vidas que Romanos 8:29 lo describe, también lo describe Efesios 4:13. Y dice Romanos 8:29 que Dios lo conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Diga conmigo, para que llegaran a ser como su Hijo. O sea, el propósito más alto de tu vida no tiene que ver con si llegas a ser, qué es lo que llegas a ser, si llegas a ser el mejor empresario, si llegas a ser el más exitoso pastor o ministro. No tiene nada que ver con eso, si sos un gran profeta. El propósito más alto de tu vida es que te parezcas a Jesús. Que seas como Jesús. Eso es lo más alto que cualquier creyente puede. Y usted dirá, ¿nada más eso? ¿Le parece nada más? Es el todo. Llegar a ser como Jesús. Entonces, Efesios 4:13 dice que tenemos que crecer hasta la plena madurez en Cristo. De hecho, otra versión dice, nuestra meta es vivir el modelo que es Cristo. Nuestra meta es vivir el modelo que es Cristo. No hay nada más alto para un cristiano que parecerse a Cristo. No importa si usted tenga un puesto, tenga lo que tenga, usted sea esto, no importa si usted sepa predicar, no sepa predicar, no importa si usted sabe muchas cosas o cuánta teología usted tiene en su cabeza. Lo más importante es que usted se parezca a Cristo. Todo lo demás es algo que lo va a ayudar, pero el propósito es que usted se parezca a Cristo. ¿Estamos aquí? Ahora, como yo les decía, hay una larga batalla en el interior del ser humano. Esa batalla es feroz y se libra en el interior del ser humano. En el versículo 17 de Gálatas 5
cuando habla de la naturaleza pecaminosa que quiere hacer el mal, que hace lo contrario a lo que quiere el espíritu, dice Gálatas 5:17, y dice, estas dos fuerzas, diga conmigo, la carne y el espíritu, ¿sí? La naturaleza pecaminosa y el espíritu, dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Por eso ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay una lucha adentro, hay una lucha que se da entre tu carne, en esto de llegar al propósito de Dios, hay una lucha que se da. Por un lado está tu carne, tu naturaleza pecaminosa, que te quiere seguir llevando, influenciada por el enemigo, pero en realidad es tu carne que dice esto no es así, te cuestiona la verdad de Dios, te cuestiona un montón de cosas, te quiere hacer pecar, te quiere hacer caer. Entonces, por un lado uno quisiera hacer todo bien, pero uno no llega a hacer todo bien. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Porque hay una lucha en tu interior. ¿Sí me explico? Hay una lucha. ¿Y cuánto va a durar la lucha, pastor? Mientras estés en esta tierra va a seguir durando. Porque traemos dentro nuestro una naturaleza pecaminosa, ¿me explico? Y esa naturaleza pecaminosa pelea contra el espíritu. Entonces muchas veces no somos libres para llevar a cabo buenas intenciones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho, yo tenía la intención de hacer las cosas bien, pero no me salió, no se me dio una? ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Sabe por qué? Porque hay dos luchas, hay dos fuerzas que luchan adentro tuyo. Entonces por eso no haces lo que querés hacer. Por eso muchas veces las buenas intenciones no alcanzan. ¿Sí me explico? No alcanzan las buenas intenciones. Y el campo de batalla es el interior. El campo de batalla, ¿sí?, es muy interesante, es la mente. Decía Romanos 7, 22 y 23, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí, diga conmigo, dentro de mí, que está en guerra con mí. ¿Con dónde? Ya vieron que toda guerra, ahora las guerras son a cuetazos, vieron ahora cómo está la guerra, está horrible, pero son misiles que van de un país a otro. Los misiles recorren miles de kilómetros para caer. Es toda una guerra de misiles. Pero las batallas de aquel entonces, las antiguas batallas, se daban en algo que se le llamaba el campo de batalla. Por eso uno habla, por ejemplo, de la batalla de Caseros, ¿sí? La batalla de Caseros, la batalla de Puebla, allí en México, la batalla de Puebla, ¿por qué? Porque se dio en Puebla. Y hubo un campo de batalla. Y como toda batalla tiene un campo de batalla, el campo de batalla es dentro nuestra mente. Pablo lo decía. Cuando Pablo hablaba de esas dos fuerzas que peleaban adentro suyo, él decía, dentro mío, en mi mente, hay algo que está en guerra con mi mente, otro poder, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, hay algo adentro nuestro. Yo más de una vez le digo a la gente, dice, yo pastor, no, yo no soy digno de que Dios haga nada conmigo porque yo peco. Le digo, es que nadie deja de, o sea, ninguno de nosotros somos infalibles porque hay una guerra que se da dentro nuestro, en tu mente, y esa guerra dentro tuyo que te lleva a hacer lo que no querés hacer muchas veces, está acá. ¿Dónde? Haga conmigo así. En tu mente. Hay una batalla y el campo de batalla es en la mente. Y esta batalla no solamente es una batalla de pensamientos, es una batalla espiritual. Por eso no hay que perder de vista. Yo hablaba ayer con Marce y Sandra, estábamos hablando por unas cosas y yo le decía, nos vamos a veces con la finta de que la guerra espiritual es algo que tenemos que librar acá, como en la estratosfera, ¿no? Y sacar una cosa y acá y allá. La guerra espiritual más fuerte, ¿sabe dónde se da? Acá. Entonces a veces nos distraemos pensando que la guerra espiritual es algo que lo hacemos, pero el campo de batalla más grande para que el propósito de Dios no se cumpla es la mente. Y ahí está. Y es una batalla entre distintos sistemas de pensamientos. En Isaías 55, usted sabe, dice Dios, mis pensamientos no son los mismos que los de ustedes, ni mis caminos son los mismos que los de ustedes, ¿verdad? O sea, mis pensamientos y conducta, dice aquí, son radicalmente diferentes a las de ustedes. ¿Sí? Santiago hablaba de una naturaleza
una sabiduría que no desciende del cielo, que es terrenal, humana y diabólica, en Santiago 3:15, ¿no? Y en el 17 hablaba de que la sabiduría que viene de Dios es pura, pacífica. O sea, quiere decir que hay dos sistemas de pensamiento. Hay muchas fuentes de pensamiento. Escuche esto, preste atención. Hay muchas fuentes de donde abrevan los pensamientos. El diablo es una fuente. Pero sistemas de pensamientos hay solo dos. Los que no vienen de arriba y los que vienen de arriba. ¿Sí me explico? Hay dos sistemas de pensamiento. Hay una sabiduría que no desciende del cielo, sistema de pensamiento que generalmente está gobernado por el enemigo, por lo oscuro, y nuestra carne tira hacia eso. Y hay un sistema de pensamiento que viene de Dios, ¿sí? Independientemente de la fuente, que tiene que ver con... ¿sí? La fuente tiene que ver con Satanás, con nuestra carne, con el mundo, con Dios. Hay dos sistemas de pensamiento. Uno que va a favor de Dios y otro en contra de Dios. Como decía, Dios y el mundo nunca se van a poner de acuerdo. Y cuando hablo del mundo no hablo de personas. ¿Estamos aquí? Estoy yendo rápido. Y por eso es importante el código. Porque en toda guerra tener código que el enemigo no conoce es una ventaja fundamental. Y por eso... tenemos que conocer, hay un principio importante, que es una verdad importante, que es, escuche bien esta verdad, porque es muy trascendente también que usted la entienda, ¿cómo sabemos cuál es el código de guerra? El campo de batalla es tu mente, pero ¿cuál es el código? Bueno, es muy interesante esto. La palabra dice que el único que conoce, ¿sí? Fíjese ahí, Primera de Reyes 8:39, termina Salomón en su oración diciendo, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. ¿Quién escudriña el corazón humano? Dios. Salmo 139, el salmista decía ahí en el versículo 2, aunque estés lejos de ti, me lees, perdón, el versículo 3, me lees los pensamientos. Todavía no he dicho nada, perdón, el versículo 4, todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. El único que puede hacer eso es Dios. O sea, cuando vos pensás, no importa lo que... vos podés esconder tus pensamientos de todo el mundo, menos de Dios. Podés verte como la persona más piadosa y santa del mundo, pero tus pensamientos, si son cochambrosos, diríamos allá en México. Usted dice, ¿qué quiere decir cochambroso? Así como suena. Cochambroso. Si usted tiene los pensamientos, ¿sabe quién los conoce? Dios. Jesús, ¿se acuerda cuando pensaban mal de él? Les decía, ¿por qué piensan mal de mí? O sea, Dios es el único, diga conmigo el único. Esto es algo bueno, ¿por qué? Porque el diablo no conoce tus pensamientos y ahí está el código. El diablo es muy poderoso. Ojo, porque a veces uno dice, al diablo lo trata como que nada, el diablo es poderoso. Si Dios no está con vos, el diablo te hace 1000 pedazos. Es muy poderoso. Era el ángel más prominente que había allí en la eternidad, que fue echado del cielo. Entonces, el diablo no puede leer la mente, ¿sí? Es un ser poderoso, pero no es omnisciente. La omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios y el diablo no lo posee. Ahora, aunque no lee la mente, puede influir tus pensamientos, sugerirte ideas, escucha esto, observar comportamientos. Y hasta escuchar palabras para recabar información, y de esa información que él recaba sobre tu vida, dice, ahora ya sé con qué voy a atacar a Pablo, ahora ya sé con qué voy a atacar a Florencia, ahora ya sé con qué voy a atacar a David, ahora ya sé con qué voy a atacar a Sol, ahora ya sé con qué voy a atacar a Miriam, ahora ya sé. ¿Por qué? Porque él no te puede leer los pensamientos, pero sí escucha lo que hablas y ve lo que haces. Por eso el enemigo es tan poderoso. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo... ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que el enemigo no tenga poder sobre mí? Pelear tus pensamientos. Porque ahí está el código de guerra. ¿Estamos aquí? Pelear tus pensamientos. ¿Se acuerdan de Judas? No lo voy a leer todo esto, pero dice la palabra que en Juan 13 que el diablo había entrado en Judas o ya había inculcado la idea de traicionar a Jesús en la mente de Judas.
Ahora uno dice, ¿cómo hizo el diablo? ¿Le conocía los pensamientos? No. 6 días antes de eso, dice la palabra que estaban en la casa de Lázaro, María y Marta, y viene una mujer que rompe un perfume y uno de ellos dice, es una barbaridad esto que están haciendo, podíamos haber vendido el perfume y habérselo dado a los pobres. ¿Sabe quién era ese? El tesorero Judas. Y dice la palabra que Judas sustraía de la bolsa. Quiere decir que era chorro, ladrón. Ahora, el diablo no conocía los pensamientos de Judas, pero sí veía a Judas hablar y hacer. Entonces, por eso el diablo inculcó en la mente de Judas traicionar a Jesús. De hecho, dicen que Judas fue con los sacerdotes y le dijo, ¿quieren a Jesús? Yo se los entrego. ¿Cuánto me dan? 30 monedas de plata. Listo, vamos, hacemos negocio. Uno dice, ¿cómo el diablo entró en Judas? ¿No? A veces somos tan hollywoodenses que pensamos que viene, hizo Judas, así abría la boca y de repente entraba un espíritu malo, por la boca de Judas, ¿no? Y así el diablo lo tomó a Judas y lo poseyó. No, ¿sabe qué hizo el diablo? Es muy simple. El diablo lo vio, sabía lo que Judas hacía, Judas desnudó su debilidad, no trató con eso. Entonces el diablo le empezó a inculcar a Judas, vendelo, lo quieren matar, vendelo. Te vas a ganar una buena guita, vendelo. Anda a decirle a los sacerdotes, en el templo está lleno de plata, si hay algo que les sobra a ellos es dinero. Y a vos te gusta la guita, ¿sabés lo que vas a hacer con 30 monedas de peso? Un montón de guita. Ofrecerle, decirle que por 30 monedas de plata se lo vendés. Y ahí estaba el diablo. Y eso hace como nosotros, ¿eh? Nosotros, este Judas. Eso te pasa a vos y a mí todos los días. Tal vez no con vender a Jesús, pero con otras cosas. Y ahí está. El diablo te mete pensamientos. Por eso te digo que la batalla la vas a perder cuando perdés en tus pensamientos, porque de ahí está lo que haces. ¿Estamos aquí? Bien. No trabajar con nuestra carne y pensamiento es muy peligroso porque te expone a que te descubran el código de guerra y de ahí te enfoquen las armas antipropósito con las que el enemigo te quiere bombardear en el campo de batalla de la mente para destruirte. Bien, por eso hay que proteger el código. Filipenses 4:8, por eso yo les leía esto en la anterior serie. Por lo demás, hermanos, piensen y practiquen lo que es verdadero, respetable. Otra versión, la palabra de Dios para todos. Todavía no empecé lo de hoy, perdonen, ¿eh? La palabra de Dios para todos dice, mantengan su mente ocupada en eso. Por algo Pablo le decía, cuiden el código. ¿Y cómo van a cuidar el código? Cambien lo que piensan. Si estás todo el tiempo pensando mal de la gente, mal de esto, mal del otro, negativamente, si todo el tiempo tu pensamiento es, no, Dios no está conmigo, esto no es así, todo mundo es malo, estás a la defensiva todo el tiempo, algo de eso pasa, esos pensamientos van a hacer que se descubra tu código de guerra. ¿Estamos aquí? Bien. Y terminando con la semana pasada, en esta pelea no la vamos a llevar adelante solo, porque uno dirá, y pastor, ¿cómo hago para pensar con los pensamientos? Esto dice que pensemos en lo bueno. A ver, mente en blanco. Me cruzo de pierna, mente en blanco, a ver, mente en blanco. Me traigo un gurú de esos que me haga una limpia, ¿no? Por las dudas, y de repente me pongo en blanco así, hago meditación trascendental a ver si puedo. No. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, aunque vivimos en este mundo, no peleamos como el mundo, nuestras armas no son de este mundo, así que eso de la de Tachi Sen San Shin Chung, déjelo por ahí porque no le va a servir. Feng Shun Shan Xin, no quiero decir más cosas, pero eso no te va a sacar. Aunque vivimos en este mundo, no peleamos como el mundo, nuestras armas no son de este mundo, pero tenemos el poder de Dios. ¿Qué tenemos? Que destruye fortalezas del pensamiento humano, derriba teorías engañosas. Todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado, todo pensamiento es capturado y conducido a un acuerdo de obediencia a Cristo. ¿Sabes quién te ayuda a proteger el código? Dios. No vas a pensar bien a menos que el poder de Dios actúe en tu vida. ¿Estamos aquí?
Esa es la diferencia. Por eso hay mucha gente que dice, no, porque sí, me gustan ustedes los evangélicos porque ustedes tienen un pensamiento positivo. No, no tengo ningún pensamiento positivo. Somos más cochambrosos en nuestro pensamiento que muchos otros y la única manera en la que salimos adelante, porque hay una batalla dentro nuestro y somos tal vez los más pecadores y los más inmundos de todo, la única diferencia es que tenemos un Dios que pelea por nosotros y nos ayuda. ¿Sí me explico? Amén. Bueno, vamos ahora a Santiago capítulo 4. Versículo 1. Quiero hablarte de algunas claves del código. Tengo acá algunas claves. Y me voy a basar en Santiago 4, 1 y 4 del 4 al 6. Dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre, diga conmigo, siempre, ¿cuándo? Siempre. Están librando una guerra en su interior. Otra vez, ¿cuántas veces, cuánto tiempo dura esta guerra? Siempre. Y esa es la guerra espiritual. Versículo 4. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Diga conmigo, aún más fuerte. Bueno, Santiago, encuentro en Santiago 4 claves. Voy a ir rapidito con estas 4 claves que son parte. Ya ve que un código es algo largo. Y los códigos tienen diferentes claves. Por ejemplo, a mí una vez me enseñaba alguien, como soy medio fierrero, me decía, ¿viste en la cédula verde del auto que tenés el número ese? ¿Vieron que tenemos esos números de serie largos así que tienen un montón de letras? Me dice, mira, acá, todo este código, si vos agarrás, estas letras son la clave de qué año es el auto. Ves que ahí dice 13, acá ves que dice LGZ, este es el tipo de no sé qué. Y ahí me explicaba alguien una vez, no me acuerdo de nada, no me quedó nada de eso, pero me acuerdo que me explicaba que todos esos números largos así, no es que son números al azar, hay ciertas claves que conforman un código. ¿Estamos acá? Bien. La primera clave de la que te quiero hablar es la clave de la raíz. Diga conmigo, la clave de la raíz. ¿Cuál es el origen de los conflictos? La raíz. Usted sabe que yo siempre hablo de la raíz. Yo siempre le digo, usted puede cortar algo por encima de la tierra, no pasa nada, pero la maleza, si no la saca de raíz, vuelve a crecer, ¿verdad? Y el origen de los conflictos, de la batalla que se libra en tu interior, cuando tu carne prevalece, nacen los pleitos, las obras que se manifiestan en nosotros y alrededor nuestro. O sea, ¿de dónde nace eso? Cuando la carne prevalece sobre el espíritu. Ahí está el origen de todos los conflictos. Decía Santiago, el origen de todos los problemas que ustedes tienen nace de esa batalla que ustedes tienen, cuando sus deseos egoístas libran esa guerra y prevalecen. Por eso Gálatas 5:19 dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Escuche esto. Todo mundo conoce la conducta de los que obedecen, ¿a qué? Los deseos pecaminosos, malos deseos, llámelo como quiere, pensamientos pecaminosos, es todo lo mismo. Ahí está. Todo es la misma fuente, está dentro tuyo. Y dice, la conducta, ¿cuál es la conducta? No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan. No es que quiere decir que uno hace todo esto, está hablando de características, ¿no? Si usted no se banca a alguien, tal vez dirá, yo conozco a alguien que reúne todas esas condiciones. Bueno, espérese, che. Son envidiosos, se emborrachan y en su fiesta hacen locura y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Escuche bien. Hay algunos que dicen, este último versículo, el 21, dice, los que practican, diga conmigo, practican tales cosas. Bueno, ahí le va. Muchas veces
Me ha tocado tratar con personas que son o infieles, inmorales sexuales, o la brujería, anduvieron en brujería. Y uno a veces puede decir, no, acá vamos a hacer una terapia con vos para que seas infiel. Le vas a dar el código de tu teléfono a tu esposa, le vas a dejar que 2 veces al día lea todos los mensajes, vas a ponerlo en espejo, vas a hacer esto. Y entonces lo único que hacemos con todo eso, no estamos tratando la infidelidad de la persona, o sea, estamos tratando con el frutito, pero no estás arrancando eso de raíz. ¿Sí me explico? Yo por eso cuando alguien realmente hace algo malo, sí, vos podés trabajar con eso, con el pecado ese, pero te voy a ser muy sincero, eso es ponerle una curita a una herida que necesita, que le necesita una operación. Te voy a poner una curita. Porque yo te puedo agarrar, mira, me ha pasado. No, es que esta persona ya fue infiel varias veces. Mirá, le daba la clave del teléfono a su esposa, pero el tipo tenía escondido en otro lado otro teléfono. Y claro, porque el problema no es ni el teléfono, ni... No, lo que pasa es que él cayó, pero esa mujer es terrible, se ponía la pollera corta. Lo que quieras, vamos a la raíz. Podemos tratar con el pecado ese. Hablo de la inmoralidad esta que dice tener relaciones sexuales prohibidas. Esto, te puedo hablar de la brujería. Mucha gente, no. Lo que pasa es que hace la brujería. Sí, está bien. Contame todas las brujerías que hiciste. Eso Dios es mucho más poderoso que todo eso. Mi problema es dónde está tu corazón. Porque la pregunta no es cuántas brujerías practicaste. La pregunta es por qué fuiste a practicar esa brujería. ¿Qué es lo que hay adentro tuyo? ¿Sí me explico? El problema no es cuánta... No, pero pastor, usted me está diciendo esto a mí, pero yo fui inmoral. Yo solamente 2 veces le engañé a mi esposa. El otro le engañó 3 y ya está sirviendo y a mí no. Ahí te está hablando de que la raíz de él no está sana. ¿Me explico? Parecemos los chicos que te punto para favor, punto en contra. Punto a favor, punto en contra. No es así. Yo por eso muchas veces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que te llevó a eso? ¿Qué es lo que no trataste en tu corazón que te llevó a eso? ¿Estamos aquí? El código de la raíz. Todo código tiene una raíz y el origen de los conflictos tiene que ver con eso. Tenés que tratar con la raíz. La clave de la raíz es muy importante en un código de guerra. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que ir a la raíz. Muchas veces, por eso a mí me encanta explicar la diferencia entre el pecado y la transgresión. Yo sé que vos podés hacer cosas malas y yo puedo atacar las cosas malas que haces o puedo ir a la raíz de lo que está pasando. Y la raíz del pecado, o sea, por eso el pecado significa darle la espalda a Dios o errar al blanco. O sea, el pecado realmente es que tu corazón no está con Dios. ¿Sí me explico? Entonces, mañana tal vez dejás de cometer una inmoralidad sexual, pero te entregás a un vicio. Y pasado dejás el vicio, pero te entregás a los chismes. Me explico, estamos en la misma. Todos le pegamos al que se entrega a los chismes. Y todo, al inmoral sexual le pegamos y duro. Y yo no estoy diciendo que no, pero... ¿Y los chismes? ¿Y las envidias, dice acá? ¿Los pleitos? No, esta persona es conflictiva, por eso hay que tratar de que nadie esté cerca y no hay que ponerlo cerca de esto. Sí, todo lo que quiera. Se va a pelear con él mismo. Se va a mirar en el espejo y va a romper algo. ¿Por qué? Porque la raíz es que su corazón está lejos. ¿Estamos aquí? Esa es la clave de la raíz. Diga conmigo la clave de la raíz. La clave de la raíz tiene que ver con que el origen está en el corazón y hay que atacar la raíz. La clave de la raíz es parte de un código que el enemigo, cuando lo sabe, ahí lo trata de descubrir. La segunda clave es la clave de la afinidad. Diga conmigo la clave de la afinidad. Y hablando de Dios y el pensamiento humano, Santiago decía, ¿somos amigos de Dios o del mundo? Lo leíamos recién.
¿No saben ustedes que la amistad con uno es enemistad con otro? Y eso me habla de afinidad, porque la amistad es afinidad. La respuesta a si somos amigos de Dios o del mundo se va a relacionar directamente con los pensamientos a los que les das cabida o entidad. Dice Proverbios capítulo 23 versículo 7. Solo voy a leer un pedacito de este versículo. Dice, porque tal como son sus pensamientos, así son ellos. Tal como son sus pensamientos, así son ellos. Realmente, ¿a qué sos afín? Porque cuando hablamos de amistad o enemistad con el mundo, escuche bien esto, porque también es importante, porque cómo los evangélicos nos hemos dedicado a destrozar un montón de cosas o a hacer todo tan... A veces pensamos, ese es amigo del mundo, ¿por qué? Porque es amigo del vecino, porque come asado con un mundano que no es cristiano, porque hace esto. Eso no es amistad con el mundo, eso es amistad con una persona. Sí, muchas veces Jesús comía con pecadores, ¿no es así? O sea, no está mal, no estoy diciendo que está mal que te comas un asado con un amigo que no conoce al Señor, al contrario, vos estás ahí para ser luz para Él. Cuando hablamos de amistad o enemistad con el mundo, estamos hablando, sí, yo me acuerdo, de hecho, yo recuerdo cuando era chico muchas veces, al menos nos daban a entender que si me juntaba mucho con mis compañeros de la escuela, eras amigo del mundo. No podés ser amigo, tenía que ser amigo solamente de los de la iglesia. Y le tengo que confesar que en la iglesia donde me crié a veces no era fácil hacer amigos. Entonces, no, si sos amigo de ese que dice malas palabras, entonces sos un pecador, un inmundo. La amistad con Dios o con el mundo tiene que ver con sistema. Otra vez, sistemas. Yo puedo ser amigo del pecador, pero no amigo del sistema que lo lleva al pecado. ¿Sí me explico? Yo puedo ser amigo, tratar de alcanzar al pecador, influenciar al pecador, relacionarme con el pecador en el buen sentido, pero no con su sistema. Es más, esa es la afinidad. ¿Tu pensamiento es afín a Dios o es afín a un sistema mundano? Ahí va. La raíz, ¿de dónde sale tu maldad? Segundo, lo que vos pensás, tus pensamientos, ¿a qué son afines? Porque yo conozco gente que puede tener años en una iglesia, pero vos lo escuchás hablar y a veces vos te das cuenta que sus pensamientos son afines a un sistema. No se trata de personas, se trata de un sistema. Y bueno, viste, y a veces algunos terminan relativizando la verdad de la Escritura, ¿no? Nah, bueno, pero también vos... No. ¿A qué soy amigo? La clave de la raíz trata con de dónde sale todo lo malo, pero también la clave de la afinidad. ¿Y por qué es importante entender la clave de la afinidad? Porque llega un momento donde yo me tengo que preguntar, ¿por qué soy afín a ciertas cosas? Necesito hacerme más afín a Dios. ¿A dónde está mi amistad? ¿Estamos aquí? Un código tiene una clave de raíz, pero también tiene una clave de afinidad. Esta es la raíz, pero también hay una afinidad. Y hay una tercer clave, que es la clave, yo le llamo la clave de la dualidad. ¿Qué es la dualidad? En una misma cosa es como que conviven dos realidades distintas, ¿no? Una moneda de dos caras. ¿Sí me explico? Una moneda de dos caras, la clave de la dualidad. Y que tiene que ver con locura o cordura. Las verdades de Dios que el Espíritu nos muestra parecen una locura. Hay gente, a ver, cuando vos te movés en ciertos ambientes y te dicen algunas cosas, vos contás algunas cosas que creemos nosotros, o algunas prácticas, te dicen, están todos locos. ¿No te han dicho alguna vez los evangélicos están todos locos? Lavado de cerebro ahí, locura. Y en cierta manera
Es verdad, porque hay verdades de Dios que el Espíritu te muestra que parecen una locura y que las vamos a discernir, a vivir y aún a compartir si el Espíritu de Dios está con vos y te lo muestra. Dice 1 Corintios 2:12, dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Escucha bien esto, no hablo del Espíritu de la persona del mundo, hablo del Espíritu de un sistema. Sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia, ¿para que qué? No dice para que sintamos, para que temblemos. Dice para que entendamos. Es muy interesante. Por eso le hablo de los pensamientos. Hemos recibido el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Uy, cómo le han pegado muchas veces a las personas cuando dicen, este no es muy espiritual, este es una persona más mental. Cuando el culto se pone lindo, el espiritual es el que llora, que y hace un montón de cosas y acá y allá. Y este que está más así, más analítico, ese no es espiritual. Pero yo entiendo que el Espíritu de Dios, y no estoy en contra de las manifestaciones, al contrario, nosotros somos un ministerio donde dejamos que el Espíritu Santo fluya y usted tiene que llorar, gritar, grite, llore, patalea, lo que tenga que hacer. No hay problema con eso, pero entienda que el Espíritu de Dios procede de Dios es para que entiendas lo que se te concedió. Porque el campo de batalla, ¿dónde está? En la mente. Entonces el Espíritu de Dios nos fue dado para que entendamos. Y dice el versículo 13, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Escucha esto, porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Dios no actúa ni obra como la sabiduría humana en muchas ocasiones lo haría. Por eso, mi hermano, usted va a llegar un momento, yo se lo digo a todo el mundo, si querés seguir a Cristo, va a llegar un momento donde se te van a abrir dos caminos y vas a tener que tomar una decisión. Y no hablo de religiosidad, de la lista de lo puedo, no puedo, puedo, no puedo, puedo, no puedo. A ver, pastor, ¿no me hace una lista de las condiciones para ser evangélico, cristiano evangélico? A ver, si usted quiere ser cristiano evangélico, usted tiene que, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Y si no, para ser cristiano evangélico, usted tiene que hacer esto, 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 esto y esto. No es tan simple. Ni es así. Mire, Dios no actúa como la sabiduría humana, por eso tenés que entender que hay cosas que son locura, te van a decir, estás loco. Y llega un momento, todo hijo de Dios que quiere ser un discípulo de Cristo y que quiere ser como Cristo, va a llegar un momento en que se va a encontrar y ahí usted tiene que entender que hay una dualidad. Hay cosas que son locura para el mundo, pero son cordura para Dios. Y hay cosas que, ¿sí? ¿Me explico? Y usted tiene que entender que esto que el mundo dice es locura, es dual. ¿Por qué? Porque para el mundo es locura, pero para Dios no. Por ejemplo, ahí le va, locura o cordura. El diezmo es una locura para mucha gente. Eso es una locura para muchos. Te están sacando tu dinero. Perdone que sea tan directo. Te roban tu dinero. Primero, aquí nadie saca un arma ni le roba nada a nadie. Pero te dicen te roban. ¿Por qué? Porque para el mundo es una locura, es un impuesto más. ¿Sí me explico? Ahí le va otra. Llegar a la virginidad hasta el matrimonio. Eso es una locura en el mundo. Te dicen de todo. Es una locura. Están todos locos. ¿Cómo? No, vos tenés que probar primero. Porque si no es, te lo van a decir. Hay cosas que son locura, pero son cordura. Te voy a hablar de otras cosas, lo espiritual. O sea, estar en paz, la manera en que nosotros vamos a estar en paz con esto es cuando el Espíritu Santo te ayuda a discernir lo que Dios dice y hace. Por eso yo te puedo decir a vos, no podés hacer esto, no pueden tener. Sí, mucha gente me decía, hay que decirle a los jóvenes que no pueden tener relaciones sexuales. Sí, se lo podemos decir, si no están casados. Está bien, sí se lo podemos decir, sí, todo lo que quiera.
Pero yo digo, hay que orar al Espíritu Santo que se los enseñe, porque si el Espíritu Santo no se los enseña, ¿cómo le hago? ¿Sí me explico? Yo llegué a estar en un campamento, me acuerdo. Escuché esto. Una locura. Y era de visión internacional, ¿eh? Peor todavía. Me acuerdo que habían puesto una sábana. Estaba la pileta literal, hace ya muchos años. Y decían, lo que pasa es que los chicos y las chicas no se tienen que ver, porque si no la tentación viene. Y literal, estaba la pileta y habían puesto una lona, una sábana, no me acuerdo qué, del lado de la pileta, del otro lado de la pileta. Los chicos tenían que venir por un lado, no se podían ver con las chicas, porque si ven una chica se van a tentar. Yo dije, Señor Jesús, gracias a Dios, ese fue el último de esa persona. Ese fue el último campamento que hizo. Yo dije, este se fue por la rama mal. A ver, ¿qué parte no entendemos que uno le tiene que enseñar y el Espíritu Santo tiene que hacer la obra? No somos la policía espiritual. Imagínese. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted sabe que hay un miembro de su iglesia que está pecando? Le digo, no sé, creo que tengo los 100 y pico que tengo, sé que los 100 y pico que tengo están pecando. Entre los cuales me incluyo. Y policía espiritual no soy. Imagínese si el pastor tiene que andar viendo, a ver, qué anda haciendo cada uno. ¡Estás pecando! Una locura. ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque hay una dualidad y hay cosas que son locura de un lado. Y ¿sabe qué? Así como yo en su momento tuve que enfrentar algunas cosas por las que se te reían, se te burlaban porque te decían que estabas loco. Y si el Espíritu Santo no te convence adentro, no lo vas a hacer. A usted le va a pasar exactamente lo mismo. Hay una dualidad. En todo código de guerra hay una dualidad. Entonces el diablo es el que cuando estás luchando con la clave de la dualidad, el diablo te dice, ¿te están lavando la cabeza? Eso es una locura. ¿Sí me explico? Es una locura, te están lavando la cabeza. ¿Estamos aquí? La dualidad. Mire, Pablo, mire cómo es Dios. Pablo, que era un erudito de eruditos, que era el mejor para predicarle a los judíos, ¿sabe dónde lo mandó Dios? A los gentiles, que no entendían nada. Y Pedro, que era un bruto para los judíos, Galileo, fue enviado a los judíos. Dios lo usó más entre los judíos, al que tenía que haber usado entre los gentiles, según nuestra sabiduría, y usó más entre los gentiles, al que tenía que haber usado entre los judíos, según usted y yo. Gedeón tenía un montón de gente para pelear y Dios le dijo, es mucho, se quedó con 300 nomás. Pero estos son una banda y yo tengo 300, ¿cómo que es mucho? Es que Dios no piensa igual que vos. O sea, llega un momento en tu vida, no te digo que esto pasa todos los días, pero llega un momento, hay algunas decisiones en tu vida que es o le crees a Dios y entendés que su sabiduría es distinta a la tuya y le pedís al Espíritu Santo que te haga entender eso, porque si no, no lo vas a hacer, o te quedás con que no, es una locura. Por último, Elías y Eliseo sanaron leprosos, extranjeros y no israelitas. Profetas de Israel, pero no sanaron leprosos judíos, sanaron leprosos extranjeros. Y bueno. Así que, diga conmigo, la clave de la raíz, de la afinidad, de la dualidad, y hay una última clave que es la clave de la fortaleza, que es una cuestión de amor y de gracia. Santiago dijo ahí en el versículo 6, lo voy a leer en 3 versiones distintas rápido, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Yo sé que adentro nuestro hay una lucha, una batalla y el amor de Dios y el amor del mundo y todas estas cosas y todo esto es muy fuerte porque es cierto, la verdad es que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende a los malos deseos y mucha gente dice, pastor, no puedo conmigo mismo. Pablo mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ya estoy, ¡ay, miserable de mí! Dijo Pablo, si lo dijo Pablo, ¿qué nos queda para nosotros? Sin embargo, el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte que cualquier deseo pecaminoso, que cualquier ataque del enemigo a la mente.
La fortaleza no está en si sos fuerte mentalmente vos. La fortaleza está en que el amor que Dios te ha dado es más fuerte que todo eso. ¿Sí estamos aquí? Dice el versículo 6 en la versión de la Biblia libre, escuche bien. Pero Dios nos da todavía más, me encanta porque acá nos va a ayudar un poquito más gracia. ¿Sabe qué necesita usted decirle a Dios a veces cuando estás con la cabeza así, luchando en tu mente? ¿Sabe lo que necesita decirle a Dios? Señor, necesito de tu gracia. Tu amor, tu gracia. Dios nos da mayor gracia, como dice la Escritura. Dios está en contra de los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Dios nos da gracia. La traducción al lenguaje actual dice: en realidad, Dios nos trata con mucho más amor. Diga conmigo, el amor, la gracia de Dios. Hay una clave en el código, así como hay una clave que te dice la raíz es el pecado que está dentro tuyo. Así como hay una clave que dice cuándo está tu afinidad. Así como otra parte del código tiene una clave que dice cuidado con dónde está tu dualidad. Ahí está la dualidad. Hay una clave que dice el amor de Dios es más grande para vos. Cuanto más peleas, más gracia de Dios hay sobre tu vida. Y por eso, con estas 4 claves te voy a cerrar con 3 acciones para la victoria en los pensamientos. 3 acciones para tener victoria. Y son 3 acciones que gracias al poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, no por tus fuerzas, pero porque el amor de Dios es más grande. Escucha bien. ¿Por qué? Porque Dios te da ¿qué? Gracia. Hay 3 acciones que porque Dios te da la gracia, no es por vos. Y estas 3 acciones están inspiradas en la conocida escritura de Pablo en su segunda carta a los Corintios, que la vimos la semana anterior. Vamos a leer versículos 4 y 5 y te voy a hablar de 3 acciones. Dice: nuestras armas no son de este mundo, pero tenemos el poder de Dios que destruye fortalezas del pensamiento humano y derriba teorías engañosas. Todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado, todo pensamiento rebelde es capturado y conducido a un acuerdo de obediencia. ¿A quién? La semana pasada cerré diciéndote con esta escritura que tenemos el poder de Dios para vencer, ¿verdad? Bueno, ahora te voy a hablar de 3 acciones que Pablo dice, cómo el poder, porque uno puede decir, tengo el poder. Bueno, ¿cómo lo vas a usar? Vos puedes ser muy poderoso. ¿Sabés cómo usar el poder? Yo te puedo dar la Ferrari más grande si no sabes manejar. Te puedo dar el mejor auto que exista, la mejor camioneta. Si no sabes manejar, te vas a estrolar igual que con un filito. ¿Estamos aquí? 3 acciones que veo aquí. Y Pablo estaba hablando de guerra espiritual. ¿Cuál es el campo de batalla de la guerra espiritual? Y utilizó el lenguaje militar, ¿sí? Que estamos, para nosotros, que estamos en combate activo en los pensamientos. Esto es un lenguaje, que es lo que hacían los militares de aquel entonces en las guerras. Así que hay una estrategia de 3 pasos. El primer paso era derribar. Diga conmigo, derribar. Lo primero que dice, derribando, ¿sí? Todo muro que se interpone contra el conocimiento de Dios es derribado. Tenés que reconocer tu pensamiento deshonesto y optar por eliminar el poder. Cuando viene un pensamiento que te diga vos tenés que, y vos te das cuenta que es un pensamiento que está en contra de lo que Dios quiere, vos tenés que decir, ¿sabés qué? Hasta acá llegaste. Te voy a derribar. Tenés que desmantelar, tenés que demolerlo, tenés que llamarlo por lo que es. Tenés que decir este pensamiento adentro tuyo, cuando te viene en tu mente eso que te quiere llevar a alejarte del propósito de Dios. Cuando vos te das cuenta, aun cuando te das cuenta que el pensamiento te lo puso el enemigo en contra de algo, en contra de alguien, lo primero que tenés que hacer es llamarlo por lo que es. Vos no venís de Dios. No venís de Dios. Cuando vos estás sufriendo hay pensamientos que vienen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando estás pasando por una mala temporada te dicen, vas a terminar mal, tu ser querido se va a morir,
tu matrimonio se va a acabar, te vas a fundir, tu negocio, te vas a quedar sin trabajo, vas a perderlo todo y ahí está, te vas a morir y empieza ese pensamiento. Yo siempre digo, cuando viene ese pensamiento, lo primero que tienes que hacer es decir mentira. ¿A quién? Se lo digo a mí mismo, mentira. No es verdad. Eso no es verdad. Mentira. Y esa mentira muchas veces reclama por una porción de tu mente. ¿Por qué? Porque cuando a una mentira vos la dejás que empieza a crecer y empieza el temor, ¿verdad? Y cuando empieza la mentira, si le das lugar, empieza el temor. Por eso más de una vez, mentira. Te vas a fundir, mentira. Va a terminar en la calle, mentira. Te van a matar, mentira. Te vas a... Mentira. Mentira. Y no es pensamiento positivo, no. Mentira. Eso no es así, por eso te digo que son 3 acciones. Lo primero que tenés que hacer es desmantelar la mentira. ¿Sí? Reclamar la intervención de Dios. Aunque no fuera de inmediato, Dios va a intervenir. Declarar su palabra sobre tu situación. Declarar la intervención de Dios. Señor, vos vas a intervenir sobre mi vida. Vos vas a intervenir sobre esta circunstancia. Señor, esto es mentira. Tu palabra dice otra cosa. Yo creo tu palabra. Señor, en este momento yo declaro este pensamiento una mentira. Lo segundo es capturar. Diga conmigo, derribar. Lo segundo es capturar. Todo pensamiento rebelde es ¿qué? Capturar. Derribar la mentira es el primer paso, pero los romanos, generalmente en las guerras romanas, cuando ellos derribaban una ciudad, conquistaban una ciudad, ¿qué hacían? Tomaban prisioneros y los llevaban y los metían bajo llave en un lugar seguro. ¿Sabía usted? ¿Para qué? Para evitar más problemas, porque si a estos los dejamos libres, se nos van a sublevar. Así que no solo le digo sos una mentira, pero tomo ese pensamiento mentiroso y me voy a ver, ¿sabes qué voy a hacer con vos? Te voy a poner tras las rejas. Sos una mentira. Y en el nombre de Jesús, en este momento, me voy a cerrar una puerta. Porque ¿qué es ponerlo tras la reja? Le cierro la puerta a ese pensamiento. Sos mentira y te cierro la puerta. No te voy a abrir la puerta. No te voy a dejar andar libremente. No solo te voy a declarar que sos una mentira y te voy a derribar, no solo te voy a declarar que es una mentira esto que está pasando en mi vida. Cuando vienen pensamientos que te dicen, ¿para qué te portás tan bien? ¿Para qué tanta santidad? Mirá, esto es una mentira, pero no solamente es una mentira, no te voy a dejar andar libremente en mi mente. En el nombre de Jesús, no solo te derribo, pero te ato. Te pongo, te capturo, cierro la puerta, cierro la cerradura. Y no es visualización, a ver, quiero que me entiendas, no es visualización positiva esto. Pastor, ¿qué nos está enseñando? No es visualización positiva. Es negarse a dejar que los pensamientos destructivos vaguen en tu mente. Porque ¿sabés cuál es el problema? Los pensamientos destructivos empiezan a hacer nido y a vagar en tu mente. Llega un momento en que tenés que decir, basta en el nombre de Jesús, esto es mentira y no te voy a dejar vagar libremente en mi mente. ¿Y qué vas a hacer? Ahí viene lo tercero. Número 1 es derribar, número 2 es capturar y número 3, diga conmigo, alinear. Dice, conducido a un acuerdo de obediencia a Cristo. Una vez que yo le cierro la puerta, ahora voy a alinear mis pensamientos. Tengo que empaparme de la verdad de Dios. Que mis pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Si esto es mentira y yo no la dejo vagar libremente, entonces ¿quién va a vagar en mi vida? La palabra del Señor. Los pensamientos de Dios. Cuando vengan pensamientos de muerte, tendrás que decir, yo soy de Cristo y Cristo dijo que venía para traer vida y vida en abundancia y yo tengo vida. No me importan esos pensamientos de muerte. Hoy me alineo con la verdad de Cristo. Yo tengo vida en abundancia. Cuanto más seguimos y obedecemos a Jesús, más tu manera de pensar se va a ajustar a la de Jesús. ¿Sí me explico?
Un buen paso práctico, ¿querés que te dé un paso práctico aterrizable? Aprendete, no solamente de memoria. Salmo 2, 3, no. Aprendete algunos pasajes bíblicos, versículos que contrarrestan la mentira específica con la que estás luchando. ¿Sabés qué tenés que hacer? Agarrar las promesas de Dios. Yo me acuerdo de ese librito de Wilkerson. Qué buen libro, ya no lo vi más en la librería. Todas las promesas de Dios. Un librito chiquitito de David Wilkerson. Promesa para cuando estás así, promesa para cuando estás así, promesa para cuando estás así. Y a mí qué bien me hacía ese librito, porque vos lo agarrás y estoy pasando esto, me los voy a leer, estas promesas de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque si vos dejás vagar libremente un pensamiento, vos decís, no, lo voy a capturar, y ahora que mente en blanco, no, en algo vas a seguir pensando. Entonces, o elegís alinearte a los pensamientos de Cristo, o el enemigo vos te crees que va a dejar así nomás. Cuanto más obedeces al Señor, aprendete eso. Y cuando esa mentira familiar, cuando digo familiar no es por la familia, sino que te es familiar en tu vida, porque ¿cuánto les pasa a ustedes que has peleado con la misma mentira durante años? ¿No hay mentiras que te son familiares? Has peleado con la misma mentira durante años. Cuando quieres resurgir, entonces vos tenés la verdad y el testimonio listo para ser usado de inmediato. El Señor es el proveedor, el Señor es el sanador, el Señor es el libertador, el Señor es el que me limpia, el Señor es el que me bendice, el Señor es el que me perdona. Los pensamientos de condenación, soy perdonado. Pero vos hiciste esto, pero le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó. Así que tómatela de acá, te voy a derribar, te voy a poner bajo llave y voy a declarar la verdad de Dios, me voy a alinear, soy perdonado. Concluyo, estoy terminando. Tenemos que afinar el enfoque. Diga conmigo, afinar el enfoque. Colosenses dice que ya que hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongamos la mira ¿en dónde? En las verdades del cielo. Este código es muy importante que lo guardes. Hay un componente de Dios en este código de guerra, si no es solamente pensamiento positivo humano. Por eso lo que te decía recién, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios para tu situación? ¿Cuál es la verdad de Dios para tu lucha? ¿Cuál es la verdad de Dios para lo que te aqueja? Poné la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Te propongo rápido un ejercicio que hagas vos para vos mismo. ¿Cuánto tiempo pensás en las cosas del cielo y cuánto tiempo pensás en las cosas de la tierra? Pensá. ¿Cuánto de tu día lo ocupas? ¿Cuánto tiempo de tu día tenés tu mente ocupada? Y cuando hablo de las cosas de la tierra no te digo que no te ocupes en trabajar, en lo que tenés que hacer. Me refiero cuando estás trabajando, cuando estás desarrollándote. ¿Cuánto tiempo de tu mente está ocupada en lo que Dios dice? ¿O cuánto tiempo tu mente está ocupada en lo que el diablo te quiere meter o esos pensamientos te quiere meter? Porque dice, hay un versículo que no lo tengo acá que dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Mientras la de David se fortalecía, la de Saúl se debilitaba. Esto quiere decir que a lo que le des de comer es lo que va a estar más fuerte. ¿A qué le das de comer durante tu día? ¿Qué alimentás durante tu día? Diga conmigo, hay que alinearse. Hay que afinar el enfoque. Lo imposible para vos, Dios lo hizo. Dice Romanos 8:3, me encanta. La segunda parte dice, al enviar a su propio Hijo en forma humana, Dios, escuche esto, me encanta. Dios se hizo cargo del problema del pecado y destruyó el poder del pecado en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Diga conmigo, Dios ya se hizo cargo. Cristo ya vino, Dios ya se hizo cargo, no está solo en esta batalla, Dios ya se hizo cargo, Dios no está solo
En esta guerra Dios ya se hizo cargo. La batalla en la mente, que es batalla espiritual, antes de terminar, vuelvo a recordarte, la verdadera guerra espiritual es esta. Yo pensé que era contra el príncipe de Persia. Sí, contra ese vas a tener tiempo para pelearte, el de Persia, el de no sé dónde. Pero a veces estamos tan enfocados en el príncipe de Persia y no pensamos en... Dios ya solucionó el problema del pecado. ¿Cómo? Envió a su Hijo. Y entonces todos estos pensamientos pecaminosos, sujetalos al Hijo de Dios. Él está con vos. Es que yo no puedo con el pecado. Vos no, el Hijo de Dios sí. Y el Espíritu Santo que mora en vos también. Y el poder de Dios que está con vos te ayuda a derribar toda fortaleza. Te ayuda a tomar cautivo los pensamientos. Te ayuda a alinearte. Eso está dentro tuyo, lo tenés. No es algo mental positivo. Es el Espíritu Santo que está en vos. Porque a veces hemos pensado que el Espíritu Santo estaba para el corazón y las manifestaciones. El Espíritu Santo está también en tu vida para que tus pensamientos sean alineados. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? No es solamente para tener una experiencia en una reunión. El Espíritu Santo está para ayudarte en esta pelea de todos los días. Lo imposible para vos, que era el pecado. ¿Quién de ustedes podía morir por los pecados tuyos? Menos por los de otros, ¿verdad? Eso ya está. Ya Dios lo hizo. Y por último, la victoria en esta guerra viene de Dios. Pero gracias a Dios, dice 1 Corintios 15, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo.